micrófono abierto, ¿sí? Para decirme cuál explico, cuál no. A ver, vamos a cerrar acá. Si es con respecto a la primera, creo que la conversión es lo, entre Las comillas, conversiones no más hay, fácil. sí, las conversiones no hay problema. Entonces vamos directamente a los problemas de cálculo de calor. Si es posible. Si es Sí. que, no sé, si es que algún otro tren no tiene problema. No, no, no hay ningún problema. No hay problema, tenemos tiempo. Bueno, esperen que alguien más quiere entrar. Bien, este mismo. Entonces, los tres primeros no hay ningún problema. En el segundo dice, se le entregan 300 gramos de hielo, se le entregan a 300 gramos de hielo que se encuentra a menos 20 grados Celsius 12.500 joules de energía. Con esa cantidad de energía se logra, y hay que responder qué es lo que se logra. Esperen un minutito. Minutito acá. Bueno, entonces, estamos de nuevo acá. Tenemos la masa, 300 gramos de hielo, menos 20 grados Celsius es la temperatura inicial, y este es el calor que se le entrega. Lo que tenemos que pensar que como el hielo está a menos 20 grados Celsius, lo primero que va a hacer con la energía es calentarse, ¿sí? No va a cambiar de estado. Para que cambie de estado tiene que llegar a los cero. Entonces lo que tengo que plantear es un calor sensible. Entonces voy a abrir acá el Jamboard para que vean y vamos a empezar. Entonces, lo primero que voy a plantear es la ecuación de calor sensible. Calor va a ser igual a la masa por calor específico por el gradiente térmico. A esto se le llama gradiente térmico. La diferencia entre temperatura final, lo aclaro porque no lo había aclarado y después me habían preguntado, entonces lo aclaro ahora si ya queda explicado. A esto que aparece acá, se lo llama delta T, diferencia térmica o gradiente térmico. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la ecuación que tenemos que utilizar. La masa que vamos a utilizar es la masa de hielo, el calor específico se los proporcionó ahí, es el calor específico del hielo, y la temperatura final y la temperatura inicial, porque yo estoy suponiendo que se va a calentar. Pero en realidad los valores que tengo son el valor de energía, ¿sí? El valor de masa y el valor de calor específico. Lo que tengo que hacer yo es calcular la cantidad de energía necesaria para que el hielo pase de los menos 20 grados Celsius a cero. Y entonces voy a comparar ese valor obtenido con el valor proporcionado por el ejercicio. A ver. Entonces, vuelvo a leer los valores que no me acuerdo. Masa 300 gramos y menos 20 grados. Bien, ahí está. Entonces, vamos. Masa, como dice 300 gramos, y fíjense acá. Y la unidad de calor específico está en Joule sobre kilogramos Kelvin. Estos 300 gramos los voy a pasar con kilogramos para poder cancelar con el kilogramo de acá. Estos grados Celsius los voy a pasar a Kelvin para poder cancelar con los Kelvin de acá, de manera tal que el calor me va a quedar expresado en Joule. Entonces, vamos de nuevo acá. Entonces voy a decir que el calor, fíjense lo que voy a hacer, voy a averiguar cuánto calor necesito para calentar el hielo, los 300 gramos, que son 0,3 kilogramos de hielo. Lo que sí voy a pedir que alguien me haga las cuentas, por favor. ¿Sí? Los 0,3 kilogramos de hielo por el calor específico que es 2090, si no me fijé mal. A ver, 2090, bien, perfecto. Entonces, 2090 Joule, ¿sí? Sobre kilogramo por Kelvin. Y 600. no, falta algo, esperen, falta. Y acá el gradiente térmico, que ya les aclaro una cosita. Las temperaturas las tienen que estar en Kelvin. Entonces, la temperatura final es a la que voy a llegar, que va a ser 0 grados Celsius. ¿Sí? Y la temperatura inicial es de la que parto, que es menos 20. ¿Está bien? Entonces, fíjense que 0 menos 20 me da 20. Pero no me sirve en grados Celsius, tengo que expresarlo en Kelvin. Esperen que alguien quiere entrar. 0 menos 20, menos 20. No, porque es 0 menos menos 20. Ah, menos menos. Ah, ok, ok. Claro, 0 menos, este es el Ah, valor. ok. Ah, no lo había visto, perdón. ¿Sí? Siempre Entonces, sería la temperatura final, siempre vendría a ser cero. no, en este caso nada más. En este caso porque vos querés calcular cuánta energía hay que entregarle al hielo para que se caliente hasta 0 grados, que es lo máximo que se puede calentar, porque luego de esa temperatura empieza el proceso de cambio de estado, de fusión, y ahí tienes que usar otra ecuación. Ah, ok, ok, perfecto. Entonces, acá, si ustedes se fijan, yo lo paso a Kelvin, esto me va a quedar 273 y esto me va a quedar 253,
¿Se entiende? De manera tal que 273 menos 253 también es 20, pero la diferencia es que acá ya está en Kelvin. ¿Está? Si quieren se lo aclaro acá. 0 grados Celsius igual 273 Kelvin. Eso no creo que tengan problema porque ya los pasajes los hicieron todos bien. Y menos 20 grados Celsius, ¿sí? Esto es 253 Kelvin. Entonces, fíjense que la diferencia que hay entre la temperatura final y la temperatura inicial, es decir, 273 menos 253, es 20 Kelvin. ¿Alguien Profe, quiere ingresar? Sí. perdón, menos 253 porque dice 253 y queda como positivo, creo, a ver. No, 253 queda positivo. Ah, queda positivo. La temperatura Kelvin siempre es positiva, por eso se llama Ah, ok. escala absoluta, nunca es negativa. Listo, profe, perdón. No está bien. Acordate que la forma de averiguarlo es a tu temperatura Celsius, menos Sí, 20, le sumás 273. Entonces, 273 menos 20 o menos 20 más 273, como quieras expresarlo, te da 253. ¿Está? sí, profe. Bien, este Kelvin, este kilogramo se cancela con este kilogramo y este Kelvin se cancela con este Kelvin. El valor de la energía me va a dar en Joule. ¿Cuánto da, por favor? ¿Me podrían decir? Profe, usted puso en la temperatura 20, ¿no es 253 Kelvin? No, 253 Kelvin es el menos 20. A ver, yo lo que estoy poniendo acá es un gradiente térmico. La temperatura final, ¿sí? Sí. Que es 273, menos la temperatura inicial, que es 253. Entonces, esto sería así. A ver, Ok. 273 Kelvin. Al final todos tenían dudas acá, menos mal que lo resolvimos. 273 menos Yo 253. lo hice, profe, pero lo hice con la ¿Con qué? 3. Ah, ¿y te lo marcó como bien? Sí, me dio el mismo resultado. No sé si fue casualidad, no sé. Bueno, y acá te tiene que dar 20. ¿Sí? 20 Kelvin. Bien. ¿Cuánto da esto? El 0,3 por 290 es 627. Después a eso se le multiplica el 20. Exacto. 12.540. Entonces da 12.540 Joule de energía. Y entonces acá comparamos. Fíjense, esto es lo que yo necesito solamente para calentar el hielo de menos 20 a 0. Pero la cantidad de energía que yo les proporcioné es 12.500. ¿Se dan cuenta? Es un poquito más. La cantidad de O sea, energía. no llega a derretir. ¿Eh? O sea que no llegaría a derretirlo. No llega a derretirse, pero, es decir, es un poquito más, no un poquito menos, perdón. 12.500, ¿sí? Pero algo va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se va a derretir? No todo. La cosa es que acá las opciones que me dan no tienen que ver con eso. Las opciones que me da es, se derrite todo el hielo, que es mentira, se calienta el hielo hasta los 0 grados, en realidad se va a calentar un poquitito más, no sabemos, y tiene que ser alguna de estas dos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Volvemos de nuevo acá. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner este 12.500 acá como Q, ¿sí? Y lo que yo voy a querer calcular, ¿sí? Es este... A ver, esperen. Acá hay algo mal. 12.500. Ah, está bien. Es menor. ¿No es decir, no llega a calentarse. No llega a calentarse a 0. Entonces, tengo que ver hasta dónde llega. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Reemplazo mi fórmula, digo 12.500 Joule, es lo que yo tengo. Ahí está. ¿Sí? Eso es lo que yo entrego. La masa sigue siendo de 0,3 kilogramos. El calor específico sigue siendo 2090. 2090 Joule sobre kilogramo Kelvin. Joule sobre kilogramo Kelvin. Y acá es donde viene la clave. Temperatura final es la que no conozco y es la que quiero averiguar. ¿Sí? Y la temperatura inicial voy a poner los 253 Kelvin.
¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Bien, listo. Entonces, lo que voy a hacer es lo primero. Multiplico esto por esto, ¿sí? Y lo paso dividiendo acá abajo. Recuerden que este kilogramo se va a cancelar con este kilogramo. Esperen un minutito. Admitido. Bien. Seguimos. Entonces, me quedaría 12.500 joules sobre 0,3, ya sin unidad el 0,3 porque cancelé el kilogramo. 627 sería eso, profe, si lo quiere simplificar. Bueno, ahora lo simplificamos. Ahora que explico para que sepan todos de dónde saco cada cosa. Joule dividido Kelvin. ¿Sí? Y esto va a ser igual a temperatura final, que es lo que desconozco, ¿sí? Menos 253 Kelvin. Con lo cual, yo lo que voy a sacar ahora es la temperatura esta que tengo acá. ¿Sí? Sigo entonces un poquitito acá abajo. Fíjense que el Joule ya se cancela con este Joule. Y me queda 1 dividido 1 sobre Kelvin. O sea, todo esto me está dando en Kelvin. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que digo? Me queda cálculo auxiliar acá. 1 dividido 1 sobre Kelvin. ¿Sí? Esto se puede decir de la siguiente manera también. 1 dividido 1 sobre Kelvin. Que si recordamos un poquitito las propiedades matemáticas, esto es lo mismo que decir 1 por Kelvin sobre 1. Y esto es Kelvin. ¿Está bien? Bien, ya sabemos que todo este valor, ¿cuánto era? Me dijeron 6.000, ¿cuánto? Eso es 627. Ah, cualquier cosa. Bueno, 627 Kelvin. ¿Está bien? Y este 627 Kelvin, paso este 253 que está restando sumando. Entonces le pongo más 253 Kelvin. ¿Sí? Igual a la temperatura final. Y ahí ya voy a obtener la temperatura final. ¿Cuánto da eso? ¿Están seguros que esto da 627? Sí, No. profe. No. ¿No? Sí. ¿No hay que hacer 12.500 dividido 627? Puede ser, 2000. Sí, me parece que sí. Dividido, ya les digo. 0.3 por 2090. Sí, 19,93. 9.93. sí, 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 sí. Gracias. De nada. Me parecía muy alto ese número. Bien. Entonces decimos 19. Bueno, se usan todo el decimal mejor, pero no importa. 19,93 Kelvin. Ahora sí. Ese 19,93 más 253 me va a estar dando la temperatura final. Más 253 me da algo así como temperatura final 272,93. ¿Sí? Kelvin. Esa es la temperatura final. Y si se fijan, ¿sí? Es un poquitito menos que 273. O sea que esto es 0, algo. A ver, vamos a restarle 273. Esto es menos 0,06. Entonces la opción correcta, a ver si esta, era esta. Calentar el hielo hasta los menos 0,06. ¿Está bien? ¿Se entendió ese punto? Sí, profe, se entendió. Buenísimo. Entonces vamos ahora al último. Era el último, ¿no? Sí. Que dice, para lograr que 100 gramos de hielo que se encuentran a 0 grados Celsius se conviertan en agua líquida a 10 grados Celsius, es necesario entregarle al sistema. Bueno, acá tenemos que pensar lo siguiente. Acá yo tengo 100 gramos de hielo, ¿sí? El hielo está a 0 grados Celsius. O sea, el hielo ya no se puede calentar. No es como en este caso, que estaba a menos de 0. Entonces está a 0 grados Celsius. ¿Qué va a hacer cuando el hielo, cuando yo le entregue calor? Se va a fundir.
va a producir un cambio de estado. Entonces voy a tener que usar la ecuación de cambio de estado, de calor latente. Y una vez que se funda, que ya tenga agua líquida a 0 grados, lo que voy a tener que averiguar es cuánto calor necesito para pasar al agua líquida de 0 a 10. O sea que esta es la suma de dos calores, el calor de fusión y el calor sensible. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar a resolverlo. Fíjense los valores que les di. Calor específico del agua, 4186 en Joule sobre kilogramo por Kelvin. Otra vez, estos 100 gramos no me sirven, tengo que pasarlos a kilogramo. Lo mismo con lo del hielo, ¿sí? Es decir, está todo en Joule y kilogramo, así que tengo que trabajar todas las temperaturas en Kelvin y todas las masas en kilogramo. Bien, vamos entonces acá. Segunda hojita. Entonces, primero agarro la ecuación de calor latente. Calor latente es igual a la masa de materia que tenga por el calor latente. En este caso, calor latente de fusión, porque quiero fundir hielo. Entonces vamos, masa es 0,1 kilogramo. Porque son 100 gramos pasados a kilogramo. Calor latente de fusión, pero vamos a poner esto es calor igual. Me tengo que fijar el calor latente del calor específico. 33.400 joules, profe. Ahí está, gracias. Ese es el calor latente de fusión del hielo. Entonces, 33.400 joules. Perdón, ¿cuál es el número? Porque a mí me salta 334.000. Perdón, 334.000, sí. Ah, ok. 334.000. Sí. 334. Perdón. No pasa nada, casi te matan, ¿viste? Ah, saltaron todos. No te vuelvas a equivocar, ¿eh? Joule sobre kilogramo. No, profe. Entonces, acá tachamos el kilogramo con el kilogramo y voy a obtener el calor necesario solo para fundir esa masa de hielo. ¿Cuántas les di en este momento? Es correrla como lugar. 33.400. Ahora sí, es ese valor. 33.400 Joule. Sí, es correr solo. Bien, esto solamente es el calor para fundir el hielo. Pero yo ahora dejé de tener hielo y tengo agua líquida. Esto ya es agua líquida. A esta agua líquida me la encuentro a 0 grados. Esto es agua líquida a 0 grados Celsius. Bien, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calentarla hasta 10. Entonces, si tengo que calentarla, si tengo que modificar su temperatura, tengo que usar la ecuación de calor sensible. Entonces, calor sensible es igual a la masa por el calor específico por el gradiente térmico. Temperatura final. Y acá es más fácil porque tengo todo ya. Menos temperatura inicial. Bien. Entonces, ¿qué hago? Bien, reemplazo. La masa. Tengo que agrandar un poquito. Ahí está. Se trabaja más cómodo. La masa es 0,1 kilogramo. El calor específico del agua líquida, porque cambia, en el agua líquida y en el agua sólida cambia, es 4180. 4180 Joule sobre kilogramo por Kelvin. ¿Ese 4180 de dónde lo saca, profe? De acá. ¿No es 4186? Bueno, perdón, vamos a hacer 4186. Ahí está, listo. Y ponemos acá. Ahí está, es un 6 más, no pasa nada. Temperatura final es a los 10 grados que quiero llegar, ¿sí? Y la temperatura inicial, 0 grados. Recuerden expresarla en Kelvin. Igualmente, de 0 a 10 hay 10 grados, ya sea en Celsius o en Kelvin. Acá me va a quedar temperatura final, 283 Kelvin. ¿Sí? Y temperatura inicial, 273 Kelvin. Con lo cual eso me da un gradiente térmico de 10 grados. Bien. Recuerden que estas escalas, la centígrada, es decir, la escala Celsius y la escala Kelvin, las dos son escalas centígradas, por eso siempre el gradiente térmico es el mismo. Lo único que cambia es la unidad. Bien, y simplemente hago la cuenta. ¿Cuánto da este calor en esta parte? 4.186, ¿puede ser? Puede ser 4.186 Joule.
¿Por qué? Porque este kilogramo se cancela con este kilogramo y este Kelvin se cancela con este Kelvin. Entonces, este no es el calor final, ¿eh? Este es el calor para calentar el agua. Y este es el calor para fundir el hielo. Entonces, el calor necesario para que 1 gramo de hielo se convierta en agua líquida a 0 es la suma de los dos. Entonces me queda sumar los 334.000. Perdón, profe. Sí. 0,1 por 1186, dijo. No, 4186. Perdón, 4188. No da 4186. Y pero después lo tenés que multiplicar por 10. Sí da, ¿eh? ¿Da? Ah, da. Y sí, porque Sí. es 0,1 por 4186 por 10. La coma que Es volver corriste del lugar. Está bien, está bien. Está Es bien. volver al sí, Claro, sí. la volvés al mismo lugar, sí. Entonces, ¿cuánto era? 334.000, acá. 333.400, perdón, Joule, que es de la primera etapa de fusión, más los 4.186, que es del calentamiento de agua. Esos dos valores sumados me va a dar la cantidad de energía necesaria para a un trozo de hielo volverlo a agua líquida a 10 grados. Esperen que alguien quiere entrar. ¿Está bien? Entonces, ¿quién me hace la cuenta final, por favor, y me dice cuánto da esto? 37.586. 37.586 joules. Esa es la cantidad de energía necesaria. Vamos a ver si está. Obviamente estaban todas las trampitas. 4.186, que es solamente lo que necesito para calentar. 33.400, que es solamente la energía que necesito para fundir. Y una de estas dos es, ¿cuál era? Dijimos 37.586. Sí. Ahí está. Listo, 37.586. Esta era la opción correcta. ¿Está? ¿Quedó claro este? Sí. Una pregunta, profe, ahora la real. ¿Para qué nos serviría esto? Simplemente la unidad de calorimetría es para saber cuánto calor se invierte. En realidad, para tu carrera no te sirve en nada. Es decir, no es que lo vas Claro, le vas por a eso dar. preguntaba, la carrera específicamente. No, no le vas a dar un fin práctico, ¿sí? Simplemente conocer, tener los cálculos y saber que cuando vos entregas energía, no toda la energía es utilizada para calentar, sino que parte de la energía también es utilizada para producir cambios de estado y lo que es real, que mucha de la energía se disipa. ¿Tá? Es decir, Ok. si lo vas a plantear como qué te sirve en tu carrera y no te sirve nada, mucho de lo que estás viendo no te sirve, es simplemente para darte un marco teórico, porque ustedes van a ser profesionales de la higiene y de la seguridad, ¿sí? Y entonces, Claro. en lo que tiene que ver con la higiene y la seguridad, tenés que tener una noción básica de qué es lo que produce el calor, cómo se transfiere el calor, qué sería un calor latente, qué es un calor sensible, para tener idea de por qué a veces el calor eleva la temperatura y por qué a veces el calor produce un cambio de estado, ¿está bien? Esa es la realidad, lo que importa es la teoría, no es que vos vas, de todo lo que veas en tu carrera va a tener una aplicación directa. Y si la tiene, ustedes no van a estar haciendo cálculos, porque, o no este tipo de cálculos, por ahí es más común en su carrera que estén haciendo cálculos de volúmenes para ventilación y esas cosas. ¿Está? Claro, algo más tipo química. Sí, no sé si, no sé si como química, sino más bien como termo, pero en realidad sí te puede saber, esto ten en cuenta que la física es lo ideal. Vos podés llegar a saber, dependiendo de la cantidad de calor que entrega un horno, las frigorías que necesitarías para mantener un ambiente medianamente estable, digamos, a nivel térmico, por así decirlo. Pero no son cálculos que hagan ustedes, son cálculos que hace el ingeniero. ¿Ah? Esto te da un marco teórico nada más. Ok. Entonces me serviría para más tarde, digamos. Dentro de todo. Si vos vas a hacer ingeniería, sí, porque el Claro, ingeniero claro. es el que, Ir hasta ingeniería. el ingeniero sí es el que se encarga de hacer los cálculos, ¿sí? Bien, Buenísimo. entonces, Profe, perdón, sí, ¿podría volver al ejercicio y explicar la última parte? Porque yo me quedé con eso. Lo del 10 era restando 283 menos menos 273, 273. sí, Usted, digamos, no lo puso ahí el 10, pero directamente lo hicieron el cálculo. claro, Porque yo, 283 menos 273 te da 10, está bien. Y después ese... 10 multiplica,
multiplica 4186 y a 0,1. Ah, está bien, está bien. ¿Entendés? ¿Ves? Acá vos en la ecuación tenés masa por calor específico por gradiente térmico. El gradiente térmico es de 10 Kelvin, es decir, es la temperatura que moviste. El calor específico es de 4186 y la masa de 0,1 kilogramo. Está ¿Está? bien, está bien. Sí, sí, sí. Sí, Se comió un paso, entre comillas. sí, sí, Esto. no había visto eso. Sí, Te sí, ya olvidaste otra ahora. parte. Sí, ahí está, profe. Listo, ahí ya lo Listo. vi, ya lo anoté, gracias. No, de nada. Vamos entonces a formularios que me preguntaban por el otro. Transmisión de calor, ¿era el otro? Sí. Avísenme si se ve. ¿Este? Sí, profesor. Bueno, vamos con las partes teóricas, ¿las quieren repasar o vamos directamente a los problemas? Sí, le repasamos, profe. Si no tienen problema. Bueno, entonces dice, un aire acondicionado calefacciona un cuarto por medio de... Recuerden que el aire acondicionado lo que hace es calefaccionar el aire. Y entonces el aire es un fluido. Dijimos que los fluidos se calefaccionaban o se calentaban por la forma de transmitir calor, convección. Entonces un aire acondicionado calefacciona por convección. Lo que hace es generar masas de aire caliente que cambian su densidad y van moviéndose en el ambiente de acuerdo al principio de que lo menos denso flota sobre lo más denso. ¿Está bien? Entonces se van formando corrientes convectivas. Esta era la convección. Dice, para que dos cuerpos se puedan transmitir calor se debe cumplir que estén en contacto, ¿es cierto? No siempre. No siempre. Un cuerpo que irradia calor, ¿sí?, puede calentar a otro que esté cercano. Que tengan distintas temperaturas, sí, eso seguro. Sí, Si no tienen distintas temperaturas, no van a poder transmitir calor. Que exista entre ambos un medio conductor, no necesariamente. Otra vez, el caso de la radiación se produce incluso en el vacío. ¿Y todas son correctas? No. Dijimos que la segunda no es incorrecta, pero no es 100% cierta. ¿Está? Bien, después dice, un cubo de aluminio de 50 centímetros de lado recibe en un minuto 500.000 joules de calor. ¿Tá? Y esta es la constante de constante de conductividad, que es 238 watts sobre metro por Kelvin. Entonces tengo que averiguar el flujo calórico recibido. Para saber el flujo calórico recibido, simplemente lo que hago es la cantidad de calor que tengo, que está en Joule, la divido por el tiempo. El tiempo me dice que es un minuto. No me sirve el tiempo en minutos, lo tengo que desplazar a segundos. Entonces vamos acá. Vamos a otra paginita. Y explicamos por qué. 60 segundos, profe. Exacto, muy bien. Entonces, recordemos, y esto tiene que ver con una ecuación que era la ecuación de potencia. Recordemos que la potencia, ¿sí?, es trabajo o energía. No me acuerdo si lo habíamos puesto con L, con T o con W. Ahora lo vamos a poner. Con T, creo. ¿Con T? Bueno, sí. Entonces, es el trabajo dividido el tiempo. T mayúscula sobre T minúscula. Entonces, el trabajo o energía, recuerden que es lo mismo, es de 500.000 joules. ¿Sí? ¿50.000? No, 500.000, ¿no dice? No. Ah, 50.000, tenés razón. Perdón. ¿Cómo estamos con el número? No, tengo la vista quemada, chicos, en serio, les dije hoy estoy filtrado. La entendemos, profe. A mí me... De verdad estoy filtrado. Estoy medio en modo automático. Así que, bien, dividido 60 segundos. ¿Por qué 60 segundos? Porque es un minuto. ¿Pero por qué no puse un minuto? Porque tengo que utilizar unidades del MKS. El Joule es una unidad del MKS y el segundo es una unidad del MKS. Entonces, cuando yo hacía Joule sobre segundo, obtenía el valor en watts. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto da esto? 833,33. Gracias. 833,33. ¿Les dio eso? Sí. Bueno, entonces la primera opción... Y ahí está. La primera opción era esta. Dice, el gradiente térmico entre las caras opuestas al cubo es... Ahí tengo que usar la ecuación de flujo calórico para conducción. ¿Está bien? Entonces, recordemos que la ecuación era calor sobre tiempo, a lo que llamamos flujo calórico. Igualmente, perdón, profe,
Sí. En el ejercicio decía joules sobre segundo, ¿no? Y sí, joule sobre segundo es watt. O dice joules sobre minuto en la respuesta. Sobre segundo. Sobre segundo. A ver. Joule sobre... Ah, mira. Esta es entonces la opción. Watt. Acá, 833,33 watt. Qué grande, profe, metiendo trampita siempre. Lo de siempre, el profe tramposo. Entonces va esta, ¿sí? Bien. Vamos acá. Flujo calórico era igual a la constante de conductividad, ¿sí? Por el área, ¿sí? Por el gradiente térmico, que acá, en vez de decir temperatura final, y eso dice temperatura 2 y menos temperatura 1. ¿Por qué? Porque en realidad no es que haya una temperatura final y una temperatura inicial, sino que hay una temperatura en un lado del bloque y una temperatura del otro lado del bloque. Sobre L, que L recuerden que era el espesor, el largo, lo que ustedes quieran medir en ese caso. Entonces, vamos un poquito a las cosas que sabemos. El flujo calórico ya lo conocemos, es de 833,33 watts. El área, profe, es 0,25 metros. No sé si lo quiere poner. Sí, porque justamente era al lado eran de 50 centímetros, o sea, son 0,5 metros por 0,5, son... La constante no la sé, ¿o sí? Sí, la sé, la constante. Sí. Ahí, 238. Ah, 238, gracias. Entonces tenemos 238. Voy a poner watt sobre... Ahora voy a poner así. ¿Qué está en Kelvin? A ver. Sí. Metros Kelvin. Sí. Ahí ya. Metros por Kelvin. Y entonces lo que me pide averiguar es este gradiente térmico, ¿sí? Lo que me pide averiguar es esto. Fíjense que no pongo T2, T1, pongo la diferencia térmica que se va a producir. Dividido el espesor, que es 0,5 metros, ¿no? Porque es un cubo. ¿Está bien lo que digo? Profe, es 0,25 metros. Pará. Igual le falta el área. Ah, en el área. Claro, en el área. Sí, en el área sí, me comí el área. Perdón. Pensé que se refería a eso, profe, por eso. No, este es el espesor, está bien. Lo del área es verdad, lo que me decís que me lo dijiste Sí. y me olvidé. Acá van a ser 0,25 metros cuadrados. Recuerden eso. 0,25 metros cuadrados. Porque es un área. ¿Sí? No lo decís por nadie en especial, ¿no? No, nada que ver. Déjate. Cualquier parecido con la similitud, nada, mentira. Que nadie se sienta ofendido, por favor. A ver, ¿quién quiere entrar? Profe, perdón, ¿el área de dónde lo sacaría? Como vos tenés un cubo, ¿sí? Que te informa que el lado es de 50 centímetros, ¿sí? Recordemos que los cubos tienen la particularidad que todas sus caras son iguales. Entonces, esta cara y esta cara van a valer lo mismo, ¿sí? El área va a ser esto. O cualquiera que tomes el área va a valer lo mismo. Es una cara por una cara, 0,5 por 0,5, va a valer 25. Y el espesor también va a valer 0, no también. Va a valer 0,5 porque es solamente la distancia de una lista a la otra. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora, fíjense, vamos a cancelar antes de hacer cualquier cosa. Este metro cuadrado, ¿sí? Este metro cuadrado no lo digo por nadie en especial, fíjense bien con quién lo cancelan. Entonces, acá el cuadrado se cancela con este. ¿Sí? Que estoy cancelando uno de los metros con este. Y este metro que me quedó, ¿con quién lo cancelo? Con este otro metro. Chau. No tengo más metro. ¿Qué me quedó? Watt sobre Kelvin. ¿Sí? Y recuerden que yo lo que quiero averiguar es esto. Yo puedo resolver ya esta cuenta. Podría resolver esta cuenta y después pasar dividiendo, como ustedes quieran. Y lo que voy a pasar dividiendo es W sobre Kelvin. ¿Sí? Con lo cual voy a obtener un valor de gradiente térmico en temperaturas Kelvin ya. ¿Se entiende lo que dije? ¿Me resuelven esta cuenta? 238 dividido 0,5 es la mitad. ¿Sí?
Sería 199. Por 0,25, ¿cuánto es eso? 119 dan total. ¿Todo esto? Sí. Bien, entonces me queda que 833,33 watts dividido. ¿Cuánto era, Tere? Me olvidé. 119. Gracias. 119. Fíjense que la unidad que queda acá es watt sobre Kelvin. Watt sobre Kelvin es igual al gradiente térmico. 7. ¿Igual a 7 da eso? Bien, Sí. y fíjense una cosa. Watt se va con watt y me queda lo mismo que antes. 1 dividido 1 sobre Kelvin, ¿sí? Que es lo mismo que decir Kelvin. ¿Está bien? La explicación es la misma que dije antes. Es una división de una división. Es lo mismo que multiplicar por el opuesto. Entonces me queda que el gradiente térmico, en este caso, es de 7 Kelvin. ¿Está bien? Muy poquito muevo la temperatura. Sí. 7 Kelvin, esperen, en el real gradiente térmico es de 7 Kelvin o de 7 Celsius. Es lo mismo. Recuerden que las dos escalas son centígrados y se mueven a la par. Y en el último, creo que es lo mismo, pero nomás que cambia la constante del elemento. Sí. Bueno, hay que hacer exactamente. 4,19, profe. 4,19, es la de acá, 4,19. Sí. Bien, perfecto. Después verifíquenlo ustedes. Van a hacer exactamente todo lo mismo, nomás que acá en vez de 238, van a poner este valor que dice acá, ya me lo olvidé, 397. ¿Está? Acá reemplazan por 397 y les va a dar la diferencia. Perfecto. ¿Alguna duda? ¿Algo que aclarar? No, profe. No, bueno, perfecto. Entonces, espérenme un minutito que voy a dejarme compartir acá. Los veo un rato ahí. Bien. Vamos a explicar hoy un tema, el tema que nos reúne aquí, que si se fijan, yo puse hidrostática, ¿sí? En la planillita hidrostática puse. Nosotros tendríamos que ver la parte de fluidos, que se compone por hidrostática e hidrodinámica. Vamos a ver solamente la parte hidrostática y me gustaría cortar acá, en hidrostática, hacer una clase de repaso y ya estaríamos en condiciones de los temas para primer parcial. ¿Les parece? ¿Sí? Ok. Para que no se alargue tanto. Por eso, de hecho, lo corto en hidrostática. Porque ahora vamos a ver que, si bien no es difícil hidrostática y muchos ya lo conocen, son varias formulitas. Y si encima les sumo las de hidrodinámica, son un montón de formulitas. Entonces, y puede llegar a la confusión de que si utilizo esta para presión o utilizo la otra. Vamos a cortarlo acá. Esperen un minutito que me fijo quién me está hablando. No, no pasa nada. ¿Ya tiene la fecha, profe, del primer parcial? ¿Lo había dicho? Eso, no? No la tenía, por eso estoy diciendo. Por eso estoy diciendo, me gustaría cortar el tema acá, hidrostática. Sí, hasta hoy damos hidrostática. La semana que viene me gustaría hacer un repaso y ya la otra tomar un examen. ¿Les parece bien? Perfecto. ¿Sí? Perfecto, profe. Porque si no se va a alargar mucho. La vamos a alargar mucho y la vamos a complicar. Bueno, entonces vamos con el tema de hoy. No sé por qué dejé ¿Habría de 2 exámenes, profe, en este cuatrimestre? En este cuatrimestre 2 exámenes. El primer examen hasta estos temas que dijimos y el próximo examen viene la otra parte, es decir, lo de hidrodinámica, la parte de electricidad, circuito eléctrico y no me acuerdo cuál era el otro tema, pero hay algún tema más. Ah, y gases, neumostática. La parte de neumostática. Eso sería los otros 3 temas para el otro examen. ¿Está? Entonces, ¿qué debo hacer? Compartir pantalla. Compartir pantalla. Perfecto, acá. Bien. Vamos acá. Entonces, vamos a hablar un poquitito de la hidrostática. La hidrostática, de lo que habla, es de los fluidos estáticos. Los fluidos cuando no tienen movimiento. Entonces, eso va a ser la parte de la hidrostática. Vamos a ver un montón de cositas que tienen que ver, que se le miden a los fluidos, ¿sí? Y que nos sirven para calcular, otras que nos sirven para calcular distintas variables. Entonces, vamos a poner, lo primero que vamos a recordar es que los fluidos, ¿sí? A diferencia de los sólidos, tienen movimiento. Este movimiento hace que se cumplan ciertas condiciones o propiedades
exclusivas de los fluidos. Entonces vamos a empezar a hablar primero de condiciones generales. Voy a hacer un dibujito para que entiendan lo que sucede. Vamos a suponer que yo tengo una montaña acá, ¿sí? Vamos a dibujar un paisaje. Y este paisaje termina en una playa y acá tenemos lo que sería un mar. Entonces vamos a dibujar 3 situaciones y ustedes me dicen, yo lo voy a dibujar, ustedes me dicen qué es lo que creen. Vamos a dibujar la primera situación a Tito, que llegó acá a la cima de la montaña. Acá está Tito. Sí, llegó a la cima de la montaña. En la segunda situación, vamos a encontrar a Tito. Bueno, me quedó un poquito grande Tito ahí. Acá, al nivel del mar. ¿Sí? En la tercera situación, lo vamos a tener a Tito nadando acá en las olas. Está nadando Tito ahí. Y en la cuarta situación, lo vamos a tener a Tito buceando, por así decirlo. Está nadando acá en profundidad. Bien. Entonces, díganme, ahí está Tito en las cuatro posibilidades que podría estar haciendo. ¿Qué le va a pasar a este Tito? ¿Qué le va a pasar a cualquier persona que se encuentre en estas 4 situaciones distintas? Es decir, estar en la cima de una montaña, estar al nivel del mar, estar nadando a nivel del mar o estar nadando por debajo del mar. Bien, vamos a empezar lo primero. Si alguno alguna vez recorrió o viajó a un lugar de altura, sabe que lo primero que le sucede a esa persona es el efecto apunamiento. ¿Escucharon hablar del apunamiento? ¿Saben lo que es apunarse? Sí. ¿Alguien lo escuchó? Bien. ¿Qué sería el Sí, apunamiento? me pasó mi profe. ¿Te pasó, Nora? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó cuando te Fui a apunaste? Contame. Salta y en el tren de las nubes me apuné. Mal, Perfecto. horrible, una situación feísima. Decí Sí. que fui, disfruté hasta el final, pero a la vuelta ya empecé a descomponer. Chao. No me gustó. ¿Qué te aconsejan para no apunarte? Que no te apures, que estés calmada, que no corras. ¿Y qué más? Masticar coca. ¿Masticar qué? Coca. Masticar coca. En realidad masticar cualquier cosa. Masticar chicle también sirve, ¿sí? El tema del masticar coca es porque tiene una sustancia química que es, no me sale la palabra, me sale vasodilatador. Pero profe, yo hice todo, todo. Sí, igual te apunás. Sí, pero ahora lo te que explico. pasa es que me apuré cuando llegué, ahí es donde Es que por más que no te hubieses apurado, te ibas a apunar igual. Por ejemplo, nosotros ayer jugamos al fútbol con Bolivia, vamos a Argentina por la victoria. Siempre Bolivia es un rival difícil, no por lo que jueguen, sino por el estado físico. Y esto tiene que ver con lo mismo. Bolivia, ustedes saben que es una zona que está en altura, ¿sí? Y que esté en altura les da ciertas condiciones físicas a las personas. Las personas para poder vivir en esas condiciones de altura tienen que modificar su cuerpo. La evolución es así. Y los bolivianos, por así decirlo, los bolivianos y todas las personas que viven en altura tienen una capacidad de absorción de oxígeno, ¿sí? Mucho mayor que la de cualquier otra persona. ¿Por qué sucede esto? Bueno, por lo mismo que estamos explicando acá. Tanto Tito como está acá arriba, como Tito que está acá buceando, ¿sí? Van a sufrir una diferencia de presión. ¿De qué presión? Estamos hablando acá de la presión atmosférica y acá estamos hablando de una presión de líquido que se llama presión hidrostática. En los dos casos es una presión hidrostática. Y ahora vamos a explicar un poquitito por qué. Bien. Entonces, ¿por qué una presión hidrostática? Aparece el término de presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que generan los fluidos y nosotros cuando estamos caminando, cuando estamos saltando, cuando estamos haciendo cualquier cosa al aire libre o incluso encerrados en casa, estamos sometidos a un fluido, a la presión de un fluido. Ese fluido es el aire, ¿sí? Nosotros nos olvidamos que el aire es materia y estamos tan acostumbrados al aire que no nos damos cuenta que ejerce una presión. Ese aire ejerce una presión sobre nosotros. Voy a explicar un poquitito qué se entiende por presión. La presión, nosotros la entendemos como la fuerza sobre una superficie. Cuando nosotros somos capaces de generar una fuerza sobre una superficie, estamos hablando de una presión.
La F de fuerza, la A de área. Un ejemplo muy típico de para entender lo de presión, si ustedes se acuestan en un colchón, el colchón se hunde poco. Sin embargo, si se paran, ¿sí?, sobre el colchón se hunde un montón. ¿Qué estoy diciendo? Vamos a dibujarlo un poquitito para que lo entiendan mejor. ¿Sí? Vamos a agrandar acá. Entonces voy a decir lo siguiente. Si una persona... me salió feo, pero no importa. Bueno, no sé por qué me quedó así. Si una persona está acostada sobre un colchón, ¿sí?, ese colchón sufre un hundimiento acá. Qué lindo sonido. ¿Viste? Qué hermoso sonido. Perfecto. Bueno, ahí está. Se hunde un poquitito el colchón, ¿sí? Ahí está Tito muerto o dormido, no sabemos todavía. Así voy a caer yo hoy a la noche. Pero primero va a haber un Fernández por medio, me parece. Bueno, y después tenemos al mismo Tito. ¿Sí? Me salió ancho Tito. Parado acá. Esperen, quiero hacerlo con las piernas cerradas, así. Me mata a sus perros, profe. Ah, ¿viste? Están como Ese es locos. Goku. Ese es Goku, Me parece siempre. que presenció que Tito partió a otro plano. Puede ser, sí, puede ser. No, Goku me vuelve loco todo el tiempo. Pasa que escucha, como todos los perros, escucha cosas que no, los demás no escuchamos. Y nosotros acá cerca tenemos los bomberos. Entonces, antes de que los bomberos empiecen a sonar la alarma o algo, mis perros ya lo escuchan y empiezan a llorar. Generalmente, hoy seguramente estén por sonar la alarma porque hubo uso de estada. Bueno, si yo me paro, si yo o Tito se paran el colchón, cualquier persona se para en el colchón, ustedes saben que lo que se hunde ese colchón es mucho más. Y entonces la pregunta es, ¿qué cambió? Acá parece más musculoso, pero obviando el dibujo, ¿qué cambió de la persona que se acostó al colchón en la que se paró? ¿Por qué se hunde más? Vamos a pensar un poquitito. Una de forma horizontal y la otra vertical. ¿La distribución del peso? El Exacto. peso está distribuido en una sola parte, digamos. El menor o mayor superficie. Exacto. Acá está lo que yo les estaba explicando recién. Es decir, el peso de la persona es la fuerza. La fuerza-peso es la misma. Peso, ¿a qué es igual? ¿De qué depende el peso? Depende de la masa por la gravedad. Entonces, la masa de la persona acostada o parada es la misma. La atracción de la gravedad, es decir, la aceleración de la gravedad acostado o parado es la misma. Sin embargo, el área de apoyo, y lo vamos a marcar con otro color, el área donde se apoya, en este caso, es mucho más grande que en este. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace la diferencia de presión. Y entonces lo que podemos decir que a menor área, mayor presión. Por eso son inversamente proporcionales. Ahí ya tenemos el concepto de presión desde lo general, desde lo que se entiende por presión. Pero yo les metí acá un término más raro. Le hablé de presión hidrostática. ¿Cómo es? En el caso de Tito, acá, en la cima de la montaña, acá al nivel del mar, nadando en el mar, ¿sí? Porque incluso acá nadando en el mar pareciera como que nos cuesta menos movernos, ¿sí? Nos movemos con más, a ver cómo puedo decirlo. En este fluido nosotros flotamos, mientras que en el aire no. Si yo me suelto de la montaña, salto, me hundo. Me hundo, chautito, se torta. En cambio, si uno se tira en el mar, sabiendo o no sabiendo nadar, flota. Les vamos a entender por qué, ¿sí? Después resulta que uno se ahoga justamente por la fuerza que hace mal y que termina logrando que el cuerpo se hunda en vez de seguir flotando. Bien, entonces vamos a explicar un poquitito qué es esto de la presión hidrostática. Vamos a bajar un poquitito y vamos a decir que la presión que genera todo fluido se llama presión hidrostática. Esa presión hidrostática va a depender de algunas cositas. Y ahora van a entender
por qué uno se apuna. Quizás ya lo saben, pero bueno. Bien. Esto es una presión hidrostática. La presión hidrostática va a depender de la densidad de mi fluido, y ahora voy a tener que explicar qué es la densidad. Va a depender de la acción de la gravedad, ¿sí? Y va a depender, es decir, de la aceleración de la gravedad, y va a depender de la altura, ¿sí? Entonces... Profe, perdón, ¿la densidad puede ser el 9,8 o es el otro? No, el La 9,8 es el gravedad. otro, es G. La G, ok. Altura o profundidad también puede ser, ¿no? Claro, altura, en realidad, altura, profundidad, qué sé yo, a ver, ancho, son todas distancias, ¿sí? Que tienen un... ¿Cómo te puedo explicar? Ya están especificadas, son todas distancias, son todas longitudes. Nomás que cuando hablamos de algo hacia arriba es una altura, algo hacia abajo es una profundidad, algo hacia el costado es un ancho, pero son todas distancias. Entonces acá, en vez de ponerte distancia, se pone altura porque es la distancia vertical. ¿Está bien? Puede ser altura o profundidad. De hecho, está bueno que me digas esto, porque yo no lo dibujé acá, pero si Tito estuviera en una montaña, por ejemplo, acá hay un cráter, qué sé yo, y se mete Tito en esa montaña, lo que va a sentir Tito acá abajo, ¿sí? Es también un cambio de presión, algo similar a apunarse. Entonces vamos a explicar un poquitito por qué las personas se apunan. ¿Qué sucede? Cuando, Nora, me dijiste que estuviste en Salta, vos estabas en una zona por arriba del nivel del mar. Entonces, para que lo entiendan, vamos a pensar esto. Esta es la Tierra, ¿sí? Por arriba de la Tierra están, bueno, la capa de gases y hay una capa de atmósfera, ¿sí? Una capa atmosférica, que es la que mantiene a todos los aires acá adentro. Entonces, ¿qué sucede? Si vos estás en una superficie alta, en una montaña, la altura es esta. Mientras que si estás a nivel del mar, la altura es esta. Esta diferencia de altura 1, altura 2. Esta diferencia de altura, ¿la ven? Hay una diferencia de altura. Entonces hay un cambio de presión. La densidad del aire vamos a suponer que es la misma, ¿sí? En realidad no es la misma, pero vamos a suponer que la presión del aire, la densidad del aire se mantiene homogénea. La gravedad dijimos que es una constante. Lo único que se modifica es la altura. Entonces fíjense que en realidad lo que sucede cuando estamos en altura es que tenemos menos presión, ¿sí? ¿Y por qué si tengo menos presión me siento tan mal? Bueno, porque todos nuestros órganos están acostumbrados a una presión. ¿A qué presión? A la presión atmosférica. ¿Alguien quiere entrar? Vamos a admitir. Entonces, acá. Esa es la presión atmosférica, la presión que ejerce la columna de aire encima nuestro. ¿Se entiende? Eso sería la presión atmosférica. Siempre que modifiquemos la altura, se va a modificar la presión. Ya sea ¿Y por para qué, arriba. profe? ¿Sí? Perdón, ¿y por qué el masticar ayudaría? Bien, porque Sí, tu cavidad bucal está a una presión, ¿sí? Que es la presión en la que estás viviendo normalmente, que para nosotros es una atmósfera, ¿sí? Tu boca vos la tenés cerrada, generalmente tus órganos están cerrados y no intercambian aire con el medio. Lo que genera la presión dentro de tu boca es la presión de aire, ¿sí? Que es la misma que la externa, es la misma en la que te moves, porque cada vez que hablas, cada vez que masticas, ingresa ese aire con esa densidad, con esa diferencia de altura, con esa gravedad, y indica la presión que vos tenés dentro, que es la misma que está afuera, es la misma presión. Si las presiones no son iguales en un cuerpo, pueden suceder dos cosas. Puede suceder la implosión o la explosión. Una explosión es una igualación de presiones de manera destructiva y hacia afuera, y una implosión es una igualación de presiones hacia adentro y compresivas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sucede? Cuando vos te vas para acá arriba y lo haces rápido, no le das tiempo al cuerpo que se acostumbre a ese cambio de presión interno. Es decir, en tu boca vos seguís teniendo una presión de una atmósfera, pero la presión de afuera es menor. Entonces, toda nuestra boca está conectada, en realidad toda nuestra cabeza, con algo que se llama sistema vestibular. ¿Está bien? Esta parte por ahí van a notar que me gusta un poquitito más, porque tiene que ver con biología, no tanto con física. Se llama sistema vestibular, que conecta, y esto es más de medicina, pero está bueno que lo sepan. Esta es nuestra cabeza, ¿sí? Un poquito orejón me salió, pero bueno, no importa. Esta es nuestra cabeza, ¿sí?
El sistema vestibular conecta lo que se llaman trampas de Eustaquio, que son como unos caracolitos que hay acá en la oreja, ¿sí? Con los ojos, van los ojos también acá, olfato, ¿sí? Y gusto. Va todo conectado. Esto todo conectado con el cerebro. Entonces, lo que sucede es que al vos de sentir una diferencia de presión, la presión de acá, de tu boca, que comunica todas estas trompas de Eustaquio, nariz, boca, agua, es distinta a la presión externa, es decir, esta presión 1 es menor que esta presión 2 que tenés vos. Entonces, ¿qué sucede? Esta presión empieza a empujar hacia tus oídos, hacia todos lados, ¿sí? Y lo que vos sentís, en realidad son tus tímpanos, no que se meten para adentro, sino como que se van para afuera, como que quieren explotar las membranas timpánicas, ¿sí? Y eso te produce una desorientación, porque como está todo conectado, el sistema vestibular, ojos, oídos, boca, al quererse escapar el aire por las orejas, te mueve todo el sistema vestibular y te produce una sensación de mareo, parecido a estar en pedo, vamos a decir, como estar borracho, ¿sí? Entonces, y te puede, ese efecto de estar como mareado, te produce náuseas y un montón de cosas más. Entonces, ¿qué hay que hacer para evitar esa diferencia de presión? Masticar, mantener lo más posible la boca abierta para que vaya ingresando aire, grandes cantidades de aire, y se normalicen, se igualen las presiones externa e interna, ¿sí? Igualmente, vos no vas a sentir el efecto apunamiento, vos decís, no te van a querer reventar los oídos, pero vas a seguir sintiendo que estás cansado, que te falta el aire. ¿Por qué? Porque el oxígeno está menos comprimido, ¿está bien? ¿Y qué importa que esté menos comprimido? No pasa nada. Si yo lo voy a respirar igual. Sí, pero al estar menos comprimido, está más disperso y nos cuesta más incorporar aire en nuestro organismo. ¿Se entiende? Entonces, Claro, siempre... perdón, la importancia entonces sería, por ejemplo, en el espacio, directamente ya al exterior, No, fuera en el espacio no hay aire. En el espacio reventás directamente. Ahí directamente reventás, claro, entiendo. Exacto, cualquier persona por eso tiene que tener los trajes y todo. Una persona en el espacio, igual la forma de morir en el espacio es como medio bastante rara, porque no sé si morís primero congelado, no sé si se te hierve la sangre primero o si reventás, no sé cuál de las tres sucede primero. Alguna de esas tres. Hay que probar. ¿Es similar cuando alguien se sumerge en el agua? No, porque lo que sucede en el agua es exactamente al revés. Al revés. Vamos, eso iba a decir, inverso. Vamos a lo que pasa cuando estás en el agua. Cuando vos estás en el agua, ¿sí? Vos ya no estás en el aire, ¿sí? Estás en agua y vos decís, bueno, ¿y qué cambia? Yo estoy sumergido acá. ¿La presión es mayor? ¿Puede ser? Muchísimo mayor. Vamos a ver por qué. Primero, claro, porque tenés más columna de aire, por así decirlo, ¿sí? El aire no llega hasta ahí, pero ejerce un poquito de presión, porque es la columna de aire, ¿sí? Pero aparte de eso, vos tenés la presión de líquido. Es decir, en las dos tenés dos presiones atmosféricas, dos presiones hidrostáticas. Tenés la presión de aire, que es la densidad del aire, ¿sí? Por la gravedad, por la altura del aire. Mientras que debajo del agua tenés la presión del agua, ahí dice H2O, que va a ser igual a la densidad del agua, que la densidad del agua es muchísimo mayor a la densidad del aire, ¿sí? La gravedad, que es una constante, y la altura de la columna de agua que tengas encima. Entonces, y esto sumado a la presión atmosférica. Entonces, si vos estás acá a la misma altura en tierra, si vos estás acá a la misma altura, pero en tierra, ¿qué significa la misma altura? Y acá estás en una cueva, en una caverna que te comunica con el mar. Está a la misma altura, esta persona tiene también un aumento de presión, pero no tanto como esta. ¿Por qué? Porque sigue en el mismo fluido, sigue en aire. En cambio en este, que ya cambió de fluido, está en agua, cambia la densidad, aumenta la presión. Va, porque la densidad del agua es más alta. Si fuese un fluido de menos densidad, quizá que la presión quedaría igualada. ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno. Bien, ya entendimos entonces un poquitito lo de presión hidrostática, entendimos el concepto de presión, ¿sí? Ya tenemos presión hidrostática. Nos falta explicar algunas cositas más. ¿Por qué Tito acá puede nadar? ¿Sí? Pero eso lo vamos a hacer después del recreo. Vamos a hacer un pequeño break.
¿Les parece? No sé si están de acuerdo. Vamos a hacer un pequeño... Ahí, esto no. Vamos a hacer un pequeño break, que son las 8 menos 20. Paramos un ratito, descansamos, estiramos los pies, tomamos un poquito de algo y volvemos y termino de explicar lo que falta de hidrostática. ¿Se entiende bien por ahora? ¿Venimos bien? ¿Viene claro? Sí, Bueno, perfecto. buenísimo. Bueno, entonces hacemos un corte como siempre. Saquen cámara, audio y nos encontramos en media hora, 8:10. Nos encontramos 8:10, ¿les parece? Okay. Buenísimo. Bueno, dejo de grabar, me acuerdo de dejar de grabar. De tener grabación.